Era el año 2012 y trabajaba como conductor de carrozas fúnebres en Yucatán. Había aceptado el empleo sin mucha ceremonia. La paga era buena y siempre me gustó la tranquilidad del trabajo nocturno. Al principio, los recorridos eran rutinarios, monótonos, casi mecánicos, pero hubo una noche que me marcó para siempre, una experiencia tan inquietante que, hasta el día de hoy, se queda conmigo. Todo empezó como cualquier otro servicio. Habíamos recibido el encargo de transportar el cuerpo de una mujer de 73 años, fallecida en un pequeño pueblo costero. La carroza estaba lista y el ataúd, cargado en la parte trasera. El recorrido era largo. Debía cruzar una carretera solitaria que atravesaba un extenso tramo de selva, hasta llegar a un cementerio rural en un caserío llamado San Felipe de las Cruces. Ya había hecho rutas similares antes, pero esta vez había algo en el ambiente, algo que no supe identificar. Salí poco antes del anochecer. Las primeras horas transcurrieron sin novedad. El motor de la carroza ronroneaba suavemente, el aire acondicionado estaba en su punto, y las estrellas comenzaban a brillar débilmente en el cielo despejado. Sin embargo, al adentrarme más en la carretera, noté cómo una tormenta se formaba en el horizonte. El cielo se oscureció rápidamente, y un extraño silencio cubrió todo a mi alrededor. No era el típico silencio nocturno de la selva. Era algo más pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Cuando empezó a llover, lo tomé como una simple incomodidad del viaje. Pero luego noté algo raro. La lluvia no caía de manera normal. Era intermitente, como si alguien estuviera jugando con un interruptor en el cielo. Llovía a cántaros por un minuto, luego se detenía de golpe, y luego volvía con furia. Encendí las luces altas para poder ver mejor el camino, pero la luz apenas penetraba la espesura de la selva. Fue en ese momento cuando la radio de la carroza se encendió sola. Un ruido blanco llenó el vehículo. Intenté cambiar la frecuencia pensando que tal vez la humedad había afectado el sistema, pero no importaba qué botón presionara, la estática persistía. Después, escuché algo que me hizo sentir un escalofrío. Voces. Al principio eran débiles, apenas perceptibles, como si alguien susurrara en una habitación lejana. Poco a poco, se hicieron más claras. Eran rezos, o al menos eso parecían, pero no eran en español ni en maya, el idioma indígena de la región. Era algo completamente desconocido para mí. Cerré la radio, pero las voces no se detuvieron. Aceleré, intentando ignorar el sonido. Pensé que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero entonces lo escuché con claridad. Entre las voces alguien dijo mi nombre. Alejandro. Era una voz femenina, fría y sin emoción, pero perfectamente clara. Sentí como un sudor helado me recorrió la espalda. Intenté convencerme de que había escuchado mal, que el cansancio me estaba afectando. Pero las voces continuaban, y mi nombre se repetía una y otra vez, como un susurro que arañaba el interior de mi mente. Decidí detener la carroza. La tormenta había empeorado y la carretera se había vuelto demasiado peligrosa. Apagué el motor y me quedé sentado, tratando de calmarme. Fue entonces cuando sentí algo más. Un peso, como si alguien estuviera sentado en el asiento del copiloto. Giré lentamente la cabeza, pero no había nadie allí. Sin embargo, el asiento hundido y el crujido del cuero no dejaban lugar a dudas. Alguien o algo estaba allí conmigo. Traté de no perder la calma. Repetí para mí mismo que todo esto era fruto de mi imaginación, que no había nada en el asiento. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi algo que me hizo congelarme. La tapa del ataúd, que debía estar cerrada y asegurada, estaba ligeramente levantada. No mucho, apenas una rendija, pero lo suficiente como para que algo o alguien pudiera asomarse. No quería moverme. Sentía que cualquier movimiento podía atraer lo que estuviera allí dentro. Respiré profundo y traté de pensar con claridad. Me dije que tal vez había asegurado mal la tapa antes de salir. Sí, eso tenía que ser.
Tenía que revisarlo. Reuniendo el poco valor que me quedaba, tomé una linterna y salí de la carroza. La lluvia caía con fuerza, y el viento hacía que las ramas de los árboles se mecieran de forma violenta, como si quisieran arrancarse de raíz. Rodeé el vehículo hasta llegar a la parte trasera. Cuando apunté la linterna hacia el ataúd, algo en mi interior me rogó que no me acercara más. Pero ya estaba allí. Coloqué mis manos en la tapa para asegurarla, y en ese momento, un golpe seco resonó desde adentro. Salté hacia atrás, dejando caer la linterna. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, como si alguien estuviera golpeando desesperadamente para salir. Luego escuché una voz. Era la misma voz femenina de la radio, pero esta vez venía del ataúd. Sus palabras eran claras. «Déjame salir». Me quedé paralizado. No sabía qué hacer. Mi mente me decía que corriera, que abandonara la carroza y me adentrara en la selva si era necesario. Pero mis piernas no respondían. En ese momento, el ataúd se abrió lentamente, como si algo lo empujara desde adentro. No había nada humano en ese movimiento. Cuando finalmente la tapa cayó al suelo, el cuerpo de la mujer estaba allí, pero su cabeza estaba girada hacia mí. Sus ojos, que deberían haber estado cerrados, estaban abiertos y me miraban fijamente. Un grito salió de mi garganta, pero fue ahogado por el trueno que retumbó en ese instante. La mujer comenzó a incorporarse lentamente. No era un movimiento normal. Sus extremidades se doblaban en ángulos imposibles, como si algo estuviera forzando su cuerpo a levantarse. Sin pensarlo, corrí de regreso a la cabina de la carroza y encendí el motor. Aceleré como nunca, sin mirar atrás. Las voces en la radio eran ahora gritos, y la tormenta parecía seguirme. No sé cómo llegué al cementerio. Todo está borroso en mi memoria después de ese momento. Recuerdo que un hombre salió a recibirme, el encargado del lugar. Apenas abrí la puerta de la carroza, le grité que se encargara del cuerpo y salí corriendo hacia mi auto personal, que había dejado estacionado cerca. Lo último que vi antes de alejarme fue al hombre mirando con horror hacia el ataúd abierto. Nunca volví a trabajar en ese empleo. Nunca supe qué pasó esa noche, ni qué significaron esas voces. Pero una cosa es segura. Hay cosas que no pertenecen a este mundo, cosas que se niegan a quedarse en el lugar al que pertenecen. Y a veces, esas cosas eligen hacernos compañía en el camino. Si alguna vez escuchas tu nombre en la radio, solo reza para que no sea demasiado tarde. El viaje macabro. Soy Jaime, y durante 6 años trabajé como conductor de carrozas fúnebres para una funeraria en Guadalajara. Fue un empleo extraño, pero con el tiempo me acostumbré a la compañía silenciosa de los muertos y a la soledad de las carreteras de madrugada. Sin embargo, hubo una noche en particular que marcó el final de mi relación con ese mundo. Una experiencia que no puedo olvidar y que, hasta el día de hoy, no sé si fue real o producto de mi mente al borde de la locura. Cada detalle está grabado en mi memoria como una herida que no sana, como una verdad que nunca debí presenciar. Era noviembre, una de esas noches frías en las que el aire parece cortarte la piel. Me habían pedido trasladar el cuerpo de una mujer a un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Según entendí, la difunta había pedido en vida ser enterrada junto a su madre, en el cementerio de su lugar natal. La mujer había fallecido sola en un pequeño apartamento, y lo único que dejó fue un vecino que se ofreció a reconocer el cuerpo. Su historia, aunque triste, no era inusual. La soledad y la muerte suelen caminar juntas, especialmente en las grandes ciudades. Preparé la carroza con el ataúd y partí alrededor de las 10 de la noche. El trayecto era sencillo, un par de horas por carretera y luego un desvío por un camino rural. Había hecho ese tipo de viajes muchas veces antes, y aunque nunca eran agradables, al menos eran tranquilos. Esa noche, sin embargo, todo tenía un aire extraño. Desde que salí, sentí una presión en el pecho,
como si algo invisible estuviera sentado sobre mí. Me dije a mí mismo que era el frío o el cansancio, pero la sensación no desapareció. En el retrovisor, el ataúd brillaba bajo la tenue luz interior de la carroza, como una sombra inquietante que no dejaba de mirarme. Todo iba bien hasta que llegué al tramo más desolado del camino, un área rodeada de árboles que parecían inclinarse hacia la carretera, como si quisieran atraparla con sus ramas nudosas. De repente, el motor de la carroza comenzó a fallar. Primero fue un sonido extraño, un jadeo metálico, y luego, simplemente, el vehículo se detuvo. No era la primera vez que tenía problemas con una carroza, pero estar en medio de la nada con un cadáver como único acompañante era una situación que prefería evitar. Apagué el motor y me bajé para revisar el problema. Al abrir el cofre me di cuenta de que no tenía idea de qué estaba buscando. La funeraria solía tener un mecánico para estas cosas. Sin embargo, fingí que sabía lo que hacía, como si eso pudiera calmarme. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un susurro bajo, apenas audible, que venía de detrás de mí. No quiero ir, me congelé. La voz era clara, femenina, y estaba tan cerca que sentí como si alguien me hablara al oído. Giré rápidamente con el corazón martillándome las costillas, pero no había nadie. Todo estaba como lo había dejado. La carroza estacionada, el ataúd en su lugar. Pero algo estaba mal. Lo noté de inmediato. La tapa del ataúd, que antes estaba bien cerrada, ahora estaba ligeramente abierta, apenas un par de centímetros. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me acerqué lentamente, tratando de convencerme de que quizá no la había cerrado bien antes de salir. Pero sabía que eso no era cierto. Siempre verificaba que estuviera sellada. Era parte del protocolo. Sin embargo, ahí estaba, abierta como una boca que intenta hablar. Miré a mi alrededor, buscando señales de alguien más, pero el camino estaba vacío. Solo el viento movía las hojas de los árboles, creando un sonido que hacía que mi nerviosismo creciera. Decidí cerrar la tapa de nuevo. Al hacerlo, sentí una resistencia extraña, como si algo dentro del ataúd estuviera empujando hacia arriba. Mis manos temblaban, pero logré asegurarla y volví al cofre de la carroza, decidido a resolver el problema del motor y salir de ahí lo más rápido posible. Mientras intentaba encenderla de nuevo, sentí esa presión en el pecho intensificarse. Era como si algo pesado estuviera dentro de mí, apretando mis costillas desde adentro. El motor seguía sin responder. Maldije en voz baja y me quedé en silencio por un momento, tratando de calmarme. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, esta vez más fuerte y claro. No quiero ir. La voz venía de dentro del ataúd. No había duda. Era imposible, pero estaba sucediendo. Miré hacia el retrovisor y por un instante pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no era mi imaginación. La tapa del ataúd estaba abierta de nuevo, esta vez más que antes, lo suficiente para que pudiera ver un fragmento del interior. Y lo que vi me heló la sangre. Había movimiento. No era mucho, solo un leve temblor, como si algo dentro del ataúd estuviera respirando. Me bajé de la carroza de un salto, casi tropezando. Mis manos estaban sudando y apenas podía controlar mi respiración. Pensé en llamar a alguien, a la funeraria, a la policía, a cualquiera. Pero mi teléfono estaba dentro de la carroza y no quería volver a entrar. Estaba atrapado entre el frío del exterior y el horror que sentía dentro del vehículo. Finalmente, me armé de valor y abrí la puerta para agarrar mi teléfono. Pero cuando lo hice, la tapa del ataúd se deslizó por completo, cayendo al suelo con un golpe sordo. En ese momento, sentí como si todo el mundo se detuviera. La mujer, que minutos antes estaba muerta, ahora estaba sentada dentro del ataúd. Sus ojos estaban abiertos, pero no tenían vida. Eran dos pozos negros que parecían absorber la luz. Su boca estaba moviéndose, pero no emitía ningún sonido. Era como si intentara hablar, pero algo se lo impidiera. No sé cómo.
pero mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Salí corriendo hacia el camino, sin mirar atrás. Solo quería alejarme de esa cosa, de ese lugar. Mientras corría, escuché pasos detrás de mí, lentos pero constantes, como si algo estuviera siguiéndome. No quise girarme, no quise saber qué era, pero los pasos seguían, cada vez más cerca. Finalmente, vi las luces de un camión que se acercaba por la carretera. Corrí hacia él, agitando los brazos y gritando como un loco. El conductor frenó de golpe y salió, alarmado por mi estado. Apenas podía hablar, solo señalaba hacia la carroza, intentando explicar lo que había pasado. Cuando finalmente logró calmarme, regresamos juntos al lugar. La carroza seguía ahí, con el motor apagado y la puerta abierta. Pero el ataúd estaba cerrado, como si nada hubiera pasado. El conductor del camión me miró con escepticismo, probablemente pensando que estaba loco o drogado. Pero yo sabía lo que había visto, sabía lo que había sentido. Renuncié al día siguiente. Nunca volví a trabajar en una funeraria ni a conducir una carroza. A veces me pregunto si lo que viví fue real o si mi mente me jugó una mala pasada. Pero hay noches cuando estoy solo en casa, en las que creo escuchar ese susurro, esa voz que dice, no quiero ir. Y en esos momentos, sé que nunca podré escapar del recuerdo de esa noche. Nunca. La última sonrisa. Recuerdo perfectamente el día en que todo cambió para mí. Tenía 21 años y había conseguido un trabajo en una pequeña funeraria en las afueras de la ciudad. No era mi primer empleo, pero sí el más extraño. Siempre me consideré una persona práctica. No me asustaban las cosas que a otros podrían resultarles perturbadoras. La muerte, al menos en teoría, era solo una parte de la vida, un ciclo inevitable. Pero pronto descubriría que no todo es tan simple como parece. Era una noche fría de otoño. Las calles estaban envueltas en un silencio pesado, interrumpido solo por el murmullo del viento. Estaba de guardia, y mi único trabajo aquella noche era recoger el cuerpo de un hombre mayor que había fallecido en su casa, en un barrio antiguo de la ciudad. La llamada llegó cerca de las 11 de la noche. Me dieron la dirección y preparé la carroza fúnebre. Aunque no era la primera vez que hacía un traslado nocturno, había algo en esa llamada que me dejó intranquilo. Quizá fue la voz de la mujer al teléfono, que sonaba temblorosa, casi aterrada. «Por favor, no tardes», me dijo antes de colgar. Al llegar a la casa, noté que era una construcción vieja y descuidada, con ventanas angostas que parecían observarme. Toqué el timbre, pero nadie respondió. La puerta estaba entreabierta, y tras un momento de duda, decidí entrar. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?» Zrenia, pregunté, pero solo el eco de mi propia voz me respondió. Adentro, el aire era pesado, cargado de un olor a humedad y algo más que no pude identificar. En el centro de la sala, sobre un viejo sillón, yacía el cuerpo del hombre, cubierto con una sábana blanca. No había nadie más en la casa. ¿Dónde está la familia? Zrenia, pensé, pero algo me decía que no debía quedarme mucho tiempo allí. Hice mi trabajo lo más rápido que pude. Coloqué el cuerpo cuidadosamente en la camilla y lo llevé hasta la carroza. Mientras cerraba las puertas traseras, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien estuviera observándome desde las ventanas de la casa. Giré la cabeza rápidamente, pero no vi a nadie. «Es solo tu mente jugándote una mala pasada», me dije, tratando de tranquilizarme. Sin embargo, no podía deshacerme de esa extraña sensación. El trayecto de regreso a la funeraria debía durar unos 30 minutos. Encendí la radio para distraerme, pero la señal era débil y la música se interrumpía constantemente con estática. La carretera estaba desierta, y las luces de los postes parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Todo parecía fuera de lugar, como si el mundo hubiera cambiado sutilmente y yo fuera el único que lo notaba.
Fue entonces cuando lo sentí por primera vez. Una especie de presión en el aire, como si algo invisible hubiera llenado el espacio dentro de la carroza. Miré por el espejo retrovisor casi por instinto, y lo que vi me dejó paralizado. Allí, sentado sobre la camilla donde debería estar el cuerpo envuelto, estaba el anciano. No estaba cubierto por la sábana. Podía ver claramente su rostro, sus ojos hundidos y opacos, fijos en mí. Lo peor de todo fue su sonrisa, una mueca antinatural que parecía demasiado amplia, demasiado viva. Frené de golpe, y el vehículo derrapó ligeramente en la carretera. Mi corazón latía con fuerza mientras me giraba para mirar directamente hacia atrás, esperando, rezando que fuera solo mi imaginación. Pero cuando volví la cabeza, no había nadie allí. El cuerpo seguía envuelto en la sábana, inmóvil, exactamente donde lo había dejado. Me pasé una mano temblorosa por la cara, tratando de calmarme. Fue un truco de las luces, pensé, o el cansancio. Pero en el fondo sabía que no era así. Sabía lo que había visto. Reanudé la marcha, esta vez con las manos tan tensas sobre el volante que los nudillos se me pusieron blancos. Traté de no mirar el espejo, pero era imposible. Cada pocos segundos mis ojos se desviaban hacia él, esperando, temiendo ver de nuevo aquella figura. Y entonces volvió a suceder. Esta vez, el cuerpo no estaba simplemente sentado. El anciano estaba de pie, inclinado hacia el frente, como si tratara de acercarse al asiento del conductor. Sus ojos seguían fijos en mí, y esa sonrisa seguía ahí, cada vez más amplia, cada vez más inhumana. Volví a frenar, esta vez de forma más brusca. Bajé de la carroza casi tropezando y abrí las puertas traseras. El cuerpo seguía ahí, envuelto en la sábana, completamente inmóvil. Me quedé mirándolo durante lo que parecieron minutos interminables, esperando algún signo de movimiento, pero no ocurrió nada. Cerré las puertas de golpe y me apoyé contra el vehículo, respirando profundamente. No puedo seguir así, me dije. Pero no tenía opción. Debía terminar el trabajo. El resto del trayecto lo hice con la radio apagada, en completo silencio, tratando de ignorar el espejo retrovisor. Cuando finalmente llegué a la funeraria, me sentí aliviado, como si hubiera cruzado un umbral invisible hacia la seguridad. Descargué el cuerpo lo más rápido que pude y lo llevé al cuarto frío. Al dejarlo sobre la mesa metálica, me tomé un momento para observarlo. Su rostro estaba cubierto por la sábana, y por un momento pensé en retirarla, solo para asegurarme de que no había nada extraño. Pero algo dentro de mí me lo impidió. Déjalo así, me dije, y salí de la habitación sin mirar atrás. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa del anciano, sus ojos muertos mirándome desde el espejo. Intenté convencerme de que todo había sido una ilusión, pero el miedo persistía, clavándose en mi mente como una espina. A la mañana siguiente, cuando llegué a la funeraria, encontré a mi jefe esperando en la entrada, con una expresión grave. ¿Qué pasó anoche? Zrenia, me preguntó. Su tono era serio, casi acusador. Confundido, le expliqué lo sucedido, omitiendo, por supuesto, los detalles más extraños. Me miró en silencio durante un largo rato antes de hablar. La familia llamó esta mañana, dijo finalmente. Dijeron que el anciano no quería ser movido. Tenían la tradición de velarlo en casa durante 3 días antes de enterrarlo, pero al parecer, alguien se adelantó y nos llamó antes de tiempo. Estaban muy molestos. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Quién hizo la llamada entonces? Pregunté, pero mi jefe solo se encogió de hombros. No lo sé. No había nadie más en la casa cuando llegaste, ¿verdad? Negué con la cabeza, pero la verdad era que no estaba tan seguro. A partir de ese día, empecé a notar cosas extrañas en la funeraria. Sombras que se movían por el rabillo del ojo, susurros apenas audibles cuando estaba solo, la sensación constante de ser observado. Cada vez que trabajaba de noche, sentía que algo estaba conmigo, algo que no pertenecía a este mundo.
Un par de semanas después, decidí renunciar. No pude soportarlo más. El día que me fui, sentí una mezcla de alivio y miedo, como si al abandonar ese lugar estuviera dejando atrás algo que no quería seguirme. Pero incluso ahora, años después, hay noches en las que despierto de golpe, con la imagen del anciano sonriendo desde el espejo grabada en mi mente. Y a veces, cuando conduzco solo de noche, miro el espejo retrovisor con el corazón acelerado, temiendo ver esa sonrisa una vez más. Espero que hayan disfrutado de esta historia. Si fue así, te invito a apoyarme con un like o un comentario. Tu interacción es invaluable y nos ayuda a seguir creando contenido. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animo a hacerlo para que no te pierdas lo mejor del Señor Oscuro de la Noche. Gracias por acompañarme y por ser parte de esta experiencia.